Buenas tardes. Carla estaba haciendo mención a la importancia de los periódicos. Y claro que fueron importantes, yo diría que muy importantes. Y a raíz de eso debemos no dejar pasar una fecha que fue sumamente importante para todo el colectivo afro, que fue el domingo 4 de agosto de 1872. ¿Por qué soy tan preciso en la fecha y en el día? Porque ese día sale el primer órgano de prensa del colectivo afro-uruguayo, con lo que todo eso lleva y el esfuerzo que resultó en aquel momento. Aquí, esta fue la primera etapa de aquella conservación, el esfuerzo de todo un colectivo para poder tener el órgano de prensa. ¿Y por qué fue importante esa fecha? Por lo menos así lo veo yo, porque esa fecha significó como un rompimiento con todo lo que tenía que ver con el estado de esclavitud. A partir de ese momento, el colectivo afro toma conciencia de que debíamos luchar por nuestros derechos y que a través de la prensa era una de las herramientas más importantes para lograr eso que nos ha costado tanto y que todavía seguimos luchando. Yo quiero basarme en este momento y en el marco del Día Internacional de la Mujer en tres mujeres luchadoras que por su juventud, por la raza, fueron abriendo un camino, fueron precursoras en su tiempo, ¿verdad? Que de alguna manera iban vertiendo sus opiniones, sus inquietudes, temas que para nosotros hoy son también temas de actualidad, temas como la unión misma dentro del colectivo, que creo que muchas veces tenemos que ser autocríticos y pensar en la unión de nuestro colectivo. Ya en 1911 es una mujer con apenas 20 años, ya planteaba ese problema y tenía su opinión. Otra mujer también contemporánea también hablaba de la educación como herramienta para poder salir nuestro colectivo adelante. Y otra trabajó desde un sindicato porque estaba preocupada por la situación de las domésticas. Margarita Ubarne Mansilla, que nació el 26 de diciembre de 1891 acá en Montevideo y falleció relativamente joven porque falleció en 1950 también aquí en Montevideo. Desde muy joven ella empieza a trabajar en estos periódicos a medida que ella está estudiando como educacionista, que le decían en aquel momento, que es magisterio. Logra recibirse alrededor del año 1918, pero en forma paralela ella tiene su actividad en la prensa. Y justamente una de esas opiniones, inquietudes que tenía Margarita era justamente esa, el problema que había en aquel entonces y que aún lamentablemente lo tenemos, es el problema de la unión en nuestro colectivo. Y en una de esas notas, les leo solamente un párrafo para que tengan noción de lo que Margarita Ubarne decía con apenas 19 años, opinaba sobre el problema de la unión en nuestro colectivo. Y decía, al notar hoy la desunión que reina en nuestra raza, al calcular los esfuerzos grandiosos que esta hoja, se refiere al periódico donde ella escribía, por elevar la sociedad, no he podido menos que pensar que aun cuando existen muchas que quieren ahogar su voz con gritos, ella triunfará, pues persigue un fin grandioso sirviéndose de los mejores medios para alcanzarlo. Ustedes fíjense que estamos hablando de 1911. Esos problemas que aún son batallas que tenemos que librar. Yo
miro ahora la presencia de todos ustedes y digo qué potencial de mujeres activistas, de mujeres militantes que vienen trabajando y probablemente en esta reunión que es extraordinaria porque estamos conmemorando un día, el Día de la Mujer, ¿verdad? Que yo me preguntaba, ¿por qué es una reunión que ver tantas caras conocidas de distintas organizaciones? ¿Por qué esto no pasa a ser lo común y no lo extraordinario como es hoy? ¿Por qué tantas organizaciones? Esto es una opinión personal. ¿Por qué tantas organizaciones si podemos trabajar todos juntos, podemos reunirnos todos juntos? Esta es una preocupación que en 1911 una mujer de apenas 19 años ya lo presentaba y era una inquietud. La otra persona que quería mencionar era María Esperanza Barrios. María Esperanza Barrios también es una de las mujeres invisibilizadas, que fue tratada, es justo reconocer, en su momento por cuando Beatriz Ramírez, acá presente, que estaba en el IMujeres, y Alicia Esquivel estaba en el Departamento de Mujeres Afro, que trabajaron con estos nombres, tanto como con Esperanza Barrios, como con Iris Cabral. También quiero mencionar a Felina Díaz, por supuesto la que mencionamos anteriormente. Esperanza Barrios puso énfasis en la educación. Margarita Barrios era una mujer nacida en el interior de nuestro país. Nació en Rocha en el año 1892 y con apenas 17 años también estaba colaborando en la prensa. Y dentro de sus inquietudes era que ella no podía ver que nuestros niños, los niños del colectivo, anduvieran por la calle y que no tuvieran instrucción como ella le enseñaba. El énfasis que ponía en la educación. Recordemos que era una mujer negra y del interior. Con apenas 17 años hacía estos planteamientos. Lo titula Un deber que se impone. Dice, es sin duda plausible el interés que se toma en nuestra colectividad por el adelantamiento de nuestra hoja, se refiere a la prensa periodística, y no podía suceder de otra manera porque al presentar nuestra humilde obra a los benevolentes lectores, lo hacíamos con el firme propósito de que todos, sin excepción, pusieran de su parte algo, que nos ayudarán a seguir con ánimos y no decaer en nuestra escabrosa tarea. Mucho nos felicitamos y desearíamos que todos unidos llegáramos al fin deseado, es decir, que aquellos que comprendemos mejor y que vemos el atraso que hay en nuestra clase, viendo a tantos que ignoran lo que tan necesario y útil le es saber, los ayudemos con buena voluntad y como nuestra inteligencia lo permitan, poniendo de nuestra parte todo lo que podamos. Arrastremos hacia la instrucción a toda esa masa que hoy se encuentra con sus inteligencias dormidas. Ayudémonos los unos a los otros, no seamos egoístas. Dejemos eso a un lado, que solo sirve para acarrearnos odios y distanciamientos, que tanto nos afean, y presentemos ayuda con nuestros fieles corazones y con desinteresadas ideas. Apoyemos a aquellos que necesitan apoyo y que tantas luces hoy hay que inculcarles para que se instruyan. Como ustedes ven, estas palabras, este artículo fue sacado de la publicación Nuestra Raza, que en aquel momento se hacía en la villa de San Carlos, hoy ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado. Con apenas entre 17 y 20 años, una muchacha joven del interior y negra. Estas eran las expresiones de ella. Y yo pienso, y está dentro de una lista de invisibilizados que nosotros mismos no las recordamos, salva honrosas excepciones, como dije anteriormente. También del interior, también de Rocha, era Iris Cabral. Y con la misma edad, con 20 años apenas, colaboraba en la publicación Nuestra Raza, pero acá en Montevideo.
Lo que quiero resaltar de Iris Cabral es que en el momento que se hizo el primer congreso de mujeres acá en Montevideo, que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad y en el Ateneo de Montevideo durante toda una semana. Fue en abril de 1935, donde ese congreso congregó mujeres de la Argentina, de distintas provincias como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. También vinieron mujeres de Cuba, de Paraguay. Pero también vinieron delegaciones de todo el interior del Uruguay. Fue el primer congreso de mujeres y la raza negra no quiso estar ausente y mandó a Iris Cabral y Maruja Pereira en representación. Y ellas, la postura que llevaron fue la de crear un sindicato de domésticas. Y esa ponencia que hizo ella fue aclamada y votada en forma positiva por todas las mujeres que participaban de ese congreso. Y hay que recordar también que la prensa más conservadora en aquel momento, los editoriales atacaban a todas estas mujeres diciendo que eran comunistas, que eran marxistas, que no representaban a la sociedad, a las mujeres de nuestra sociedad. Como pueden ver, quise resaltar estas dos mujeres que eran de Rocha, salvo Margarita, que era de Montevideo. Cuando Chavela propuso hacer este homenaje a Sara Inés Beterbide y que empezamos las conversaciones para ver cómo lo íbamos a hacer, queríamos que tuviera el máximo de participación de todas las mujeres, ¿verdad? Edgardo me dijo de que yo podía estar para hablar justamente de estas mujeres, ¿no? Y yo en un primer momento dije que no. Pero después pensando, dije, ¿pero por qué no? Y ahora ustedes se preguntarán por qué sí, ¿verdad? Bueno, mi abuela Guillermina y mi abuela María eran de Rocha y eran contemporáneas tanto de Margarita Ubarne como de Esperanza, y eran de Rocha, una de la ciudad de Rocha y otra de Campaña. Mis tías, hermanas mayores de mi madre, habían nacido en lo que era de la década entre el 1910 y 1920. Mi padre nació en 1920, mi madre en 1932. Entonces sentí que de alguna manera podía representar a todas esas mujeres rochenses del interior, de nuestro interior y de nuestra Campaña, porque recuerdo y yo he tomado conciencia de nuestro colectivo y de nuestra historia a través de mis abuelas, de mis tías y de mi madre también. Yo recuerdo que cuando muchas de las anécdotas, historias que muchas te las contaban, otras uno intuía que no se quería contar, pero la universidad podía más en ese entonces y bueno, logré que me contaran muchas cosas, ¿verdad? Mi madre, por ejemplo, era de Campaña y vivían en un pueblo que era un pueblito llamado Parallé, que estaba al margen de las estancias, esa estancia que les daba trabajo tanto a hombres como mujeres de ese pueblo, que la mayoría eran gente afro, ¿verdad? Los hombres a trabajar como peones en la estancia, como esquiladores, como troperos, y las mujeres como lavanderas en los arroyos, ¿verdad? Porque decían en la estancia que las negras dejaban la ropa blanca mejor que ninguna. Pero también eran cocineras, porque qué rico cocinaban las negras del pueblo, decían en las estancias. Pero también los jóvenes hijos de esas familias de las estancias también tenían inclinaciones por esas negras jóvenes que se aprovechaban de ellas en algún descuido de la siesta o la mañana. Y por eso vemos muchos niños en las partidas de nacimiento que dicen hijos de padre desconocido. Y yo creo que era una suerte saber que eran de padre desconocido porque eran padres que no querían dar la cara, ¿no? Y en la estancia, las señoras, el señor de la estancia comentaban, y esto
y esto no era dolor lo que les voy a decir, porque tengo algunas tías que tienen 90 y tantos años que aún ellas me dicen a veces que no tienen dolor, lo que les daba era vergüenza lo que pensaban en la estancia, porque cuando alguno de los jóvenes, estos jóvenes de la estancia, que eran hijos del estanciero, o algunos sobrinos que iban de vacaciones a la estancia de aquí de Montevideo, a ellas decían, qué inmundicia acostarse con una negra. Y por eso no había dolor en estas mujeres, lo que había era mucha vergüenza de lo que se opinaba de ellas. Y hay mujeres aún tías mías muy viejas que aún sienten mucha vergüenza saber, donde la vergüenza debería ser desde el otro lado, lamentablemente. Yo sé que mucho de este tipo de cosas a veces preferimos dejarla de lado y no contarlas, pero yo creo que sí hay que contarlas para saber por qué tenemos que luchar y por qué Esperanza Barrios alzó su voz con apenas 17, 20 años, por qué Iris Cabral con tanta fuerza participó de un congreso de mujeres, levantó su voz y la hizo escuchar, porque fueron mujeres precursoras que vinieron del interior siendo muy jóvenes para abrir un camino que por suerte lo siguieron muchas. Y muchas son las que están acá ahora y siguen trabajando, y ustedes saben cuánto cuesta abrirse como mujeres negras en esta sociedad que no es solo machista, ¿verdad? Sino que la mujer, por ser negra, le cuesta mucho más. Y yo creo también de que estas mujeres que en aquel momento lucharon, yo creo que ver esto que se logró hoy, estarían contentas y creo que dirían que valió el esfuerzo. Y sabemos que la lucha continúa, que tenemos mucho para trabajar, ¿verdad? Y agradecer que tenemos ahora un marco legal también que nos permite trabajar de otra manera. Aquellas mujeres no tenían nada, lo único que tenían eran sus voces. Y como dijo una hermana de mi abuela, que se llamaba Micaela, decía, ¿sabe, mijo? Nos hubiese gustado tener tanta sed para beber tantas lágrimas que vertimos en aquellos días. Tanta sed para poder beber tantas lágrimas que vertimos en esos días, ¿no? Por eso yo creo que la lucha hay que valorarla y recordar a estas mujeres. Como también creo que no debemos callarnos cuando a veces en ese camino aparecen personas que con distintos actos quieren ensuciar ese camino, ¿verdad? Porque a veces le dan prioridad a la gloria de un mísero sillón, porque es la gloria de un mísero sillón, ¿verdad? Creo que muchos que están acá entienden, ¿no? Porque la lucha fue bastante dura y no podemos permitir ni silenciar cuando aparecen personas que quieren enchastrar esos caminos. Gracias.